Está con nosotros Noemí Martínez desde Yucatán. Ella está colaborando, es miembro, participa y vive en la lucha y la resistencia de la Asamblea Muche Chimbal, que tiene muchas luchas. Su principal momento histórico es la coyuntura contra el Tren Maya en su lógica destructiva como megaproyecto. Y desde allá ella tiene una participación con las mujeres. Pues buenas noches, Noemí, gracias por aceptar la invitación a compartir tu trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres en resistencia y abriendo caminos de esperanza. ¿Qué nos platicas un poco? ¿Cuáles crees que son las causas principales de la violencia, discriminación, inequidad que sufren las mujeres, particularmente nuestras compañeras indígenas? Es un gusto tenerte aquí. Sabemos que eres psicóloga además y has hecho trabajo social toda tu vida. ¿Qué nos comentas de esto mismo, del problema de la violencia y la participación de las mujeres allá? Sí, mira, César, muchas gracias por la invitación, por estar hoy aquí en este programa. Y bueno, pues como comentaste, pertenezco a la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muximbal, que es una asamblea que está conformada por mujeres y hombres de la península de Yucatán. Y bueno, cuando hablamos de violencia hacia la mujer, las causas de la violencia sabemos que son multifactoriales. Y en este sistema depredador que estamos viviendo, pues las mujeres estamos en una posición bastante vulnerable por parte de, pues, de este sistema que nos ha venido oprimiendo y nos ha venido violentando de múltiples maneras, ¿no? Desafortunadamente, en las comunidades, la violencia es muy invisibilizada. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación como que retratan más la violencia que sufren las mujeres en ámbitos urbanos. Y entonces la violencia que las mujeres, especialmente las compañeras indígenas, están viviendo en la comunidad, en las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, está siendo muy invisibilizada. Y actualmente no solamente nos estamos enfrentando las mujeres que estamos en comunidades a una violencia machista y patriarcal, estamos viviendo una violencia estructural muy fuerte, una violencia de Estado, con toda esta cuestión que se está dando con los despojos y el exterminio hacia las comunidades indígenas. El despojo del territorio, el despojo de la identidad, el rompimiento de los tejidos sociales que generan estos megaproyectos, como por ejemplo el mal llamado Tren Maya. La violencia hacia la mujer tiene múltiples causas y desafortunadamente una de las más graves, siento yo por la experiencia que tengo de caminar con las comunidades indígenas, pues es la violencia estructural, o sea, la violencia que ejercen las instituciones, el gobierno, el Estado, los partidos políticos que dividen a las comunidades, que rompen y son como un cáncer que afecta a las mujeres en muchos sentidos. Obviamente, las mujeres de las comunidades indígenas están pasando una situación muy complicada. Vemos, por ejemplo, que ahorita en la pandemia, pues la salud es un derecho que está siendo muy vulnerado. Primero porque no se tiene acceso a la salud y en las comunidades indígenas peor aún. Y la prueba está que pues la comunidad maya es la comunidad indígena más afectada ahora por esta situación de la pandemia del COVID. Entonces, cuando hablamos de violencias o de causas de violencia hacia la mujer, pues estamos hablando de muchos factores que están influyendo y es una larga lista en las comunidades. Pues bueno, se hace fuerte, lo que pasa es que no se visibiliza mucho.
porque los feminicidios no nada más ocurren en los lugares urbanos, también ocurren en las comunidades. Claro. Ahora, la violencia que ejerce el Estado es muy, muy grave, ¿no? Ahí estamos, pero están las compas resistiendo de la manera más valiente posible, porque ahorita ser mujer es un signo de rebeldía. Es mantenerse viva como mujer ahora, es un acto de valentía y un acto de rebeldía. Entonces, pues es mayor para las compañeras indígenas. Requiere más esfuerzo y más unión comunitaria para poder salir avante de todas estas violencias a las que somos sujetas las mujeres actualmente. Sí, esto que dices me lleva a otra pregunta, es como si podría darnos un ejemplo desde otro mundo que es el campo, es la zona indígena. Sí, recién bajaba yo de una comunidad que es una mezcla de migración, entonces hay mujeres que todavía hablan perfectamente de setal, tzotzil, maya peninsular, como está lleno de migración, de pura gente de todo el mundo, pero de nuestro propio país. Entonces, ves que mantienen algunos elementos culturales de resistencia y compartíamos ayer en una reunión al aire libre, los árboles varias, como unas 20, 25 señoras, todas mujeres hablando sobre este asunto de la violencia y cómo se reproduce el machismo. Y ponían el ejemplo de cómo el hombre sí demanda todavía servicios, fuerza que pues no son campesinos, pero ya viven en la ciudad, ¿no? Migran, vienen, duermen ahí, trabajan todo el tiempo, pero ¿cómo están viviendo esto las mujeres mayas en la zona donde estás trabajando? La migración, ¿te refieres a la La migración? violencia que decías, la violencia invisibilizada. Un ejemplo, Ah, claro, el asesinato de Alexis los 13 que suceden diarios en este país, que estamos en primer lugar, casi los primeros a nivel mundial, y Quintana Roo y Baja California los primeros de este país. Pero tú decías que también se invisibiliza lo que pasa en el campo. ¿Tienes algún ejemplo? sí, sí, mira, por ejemplo, en las comunidades, y nos afectan tanto a hombres como mujeres. Obviamente las mujeres son más vulneradas porque hay situaciones, por ejemplo, de conflictos sociales en las comunidades. A partir ahora de, bueno, siempre se ha dado estos conflictos sociales que se dan por el despojo de tierras, por la incursión de empresas, por incursión de megaproyectos que están afectando el tejido social. Entonces, esto afecta directamente la vida de las comunidades. Muchas compañeras tienen que emigrar a las ciudades o tienen que ir a trabajar, se tienen que trasladar. Esto las pone en una situación de vulnerabilidad, de explotación laboral. Obviamente, los conflictos que hay por la cuestión cultural, por la cuestión de los machismos que existen en las comunidades también, pero son formas y son patrones también muy aprendidos de este sistema patriarcal y de este sistema colonialista. Entonces, afortunadamente las mujeres con su organización, con su resistencia, van haciendo frente a esto. Pero vemos, por ejemplo, mujeres que están muriendo de cáncer y que está relacionado con los agroquímicos, que están situaciones, por ejemplo, que no tienen acceso a la salud para atenderse de diferentes cosas, no tienen un acceso a la justicia cuando quieren. Cuando una mujer de la ciudad, por ejemplo, va a presentar una denuncia por violencia sexual, normalmente es revictimizada por las autoridades. Esto se agrava más cuando son mujeres indígenas y que además no, las autoridades, los funcionarios, los servidores públicos no tienen esa formación en la lengua, en el idioma, en las formas que nuestros
pueblos originarios se comunican y son doblemente vulneradas y violentadas. Entonces, esto no sale mucho a la luz, o sea, poco es retratado, solamente hay pocos medios de comunicación que se atreven a denunciar. Por ejemplo, ahora tenemos compañeras de Campeche mujeres de Campeche que están defendiendo su derecho a permanecer en sus casas. ¿Por qué? Porque las quieren sacar de ahí, de sus viviendas donde han vivido durante muchos años, que están legalmente viviendo ahí, y ahora por la imposición del Tren Maya las quieren sacar de su hogar, ¿no? Que han formado, que han ido tejiendo con los años. Entonces, y pues no les hacen caso, pues son mujeres, ¿no? Son mujeres que están en resistencia. Entonces, esa violencia se llega a normalizar tanto que es poco visible y es peligroso. Claro, sí, sí. Hay muchos casos que podríamos retratar y recordar. Y la zona del sur, hacia Peto, recuerdo cuando antes de que se conformaran como Muchkolelop, que es parecido al nombre previo a que exista Muchechimbalnos hace unos 21 años, 22, estas mujeres lograron cerrar todas las cantinas de la zona de entre Peto y Chaxinquín como una forma de ejercer su poder. Y hay otras expresiones que hemos tenido en Yucatán sobre este tema, de la resistencia de la mujer indígena maya. ¿Qué logros y qué retos encuentras tú, continuando con esta lógica que dices, en este breve tiempo, qué logros ves tú en esta resistencia y qué retos nos quedan como hombres y mujeres para construir un mundo sin violencia? Sí, mira, de retos, híjole, pues hay muchísimos. Creo que uno de los retos principales es mantenerse en comunidad y seguir tejiendo lazos comunitarios, porque este sistema está avasallando las formas de vida que refuerzan el vivir como compañeros solidariamente, ¿no? Entonces es un reto importante mantener el tejido social comunitario como nuestros pueblos originarios. Y hay logros muy importantes que han logrado las compañeras, especialmente las compañeras indígenas. Y ya sabemos que hay hechos históricos que han marcado esto. Por ejemplo, están las compas zapatistas en las comunidades, están las compañeras de Cherán, por ejemplo. Son logros de resistencia importante. Están las compañeras ahorita de Xochimilco también, que están tratando de lograr rescatar su medio ambiente. Por ejemplo, acá en la península de Yucatán están las mujeres resistiendo, las mujeres de las comunidades están haciendo frente a los megaproyectos, a todos los megaproyectos que han invadido a la península de Yucatán y que están amenazando el medio ambiente sano, están amenazando la vida de las comunidades. Se han logrado ganar amparos, se han logrado detener el daño al medio ambiente, o sea, han tenido logros importantes. Y bueno, y actualmente pues estamos en la lucha contra el mal llamado Tren Maya, con todos los retos que eso implica, porque se ha invisibilizado, se ha negado el acceso a la justicia por parte del sistema judicial. Entonces esto vulnera gravemente tanto a hombres como a mujeres, como mujeres que están o que estamos en la resistencia. Hay muchos retos, porque para empezar el primer reto es mantenerse viva. Y sabemos que cuando estamos en movimientos de resistencia, pues esto nos pone en una situación mayor de vulnerabilidad. Entonces un reto es pues seguir tejiéndonos y entrelazándonos, ¿no? Y uniéndonos. Y eso es un reto de hombres y mujeres. También un reto creo que de hombres y mujeres es mantener un estado de equilibrio y de compañerismo para poder seguir siendo solidarios unos con otros y cuidarnos y protegernos, porque
esta lucha no es entre hombres, entre mujeres y hombres, es una lucha que debe ser contra el sistema que nos está oprimiendo y contra el sistema que nos está violentando. Sí. Entonces, pues así, esto es lo que puedo compartir. Muchas gracias, Noemí. Mira, en esta misma lógica que estás hablando, hay caminos que se van abriendo para mayor justicia a las mujeres en México. De alguna manera, miramos que, o a veces representamos socioculturalmente o en la psique, diría Freud, ahí que tener una mujer en el poder cambiaría, y no necesariamente, un poco antes comentaba, el machismo está dentro de un gay, dentro de una mujer, de una abuelita. El machismo no tiene sexo, digamos, es un sistema, y el patriarcado sociocultural y político. Tristemente, para deconstruir eso, la esperanza está a veces en que sí, una mujer ya deconstruida, liberada, puede exagerar un poco, como si fuéramos ángeles, pero toma el poder. Estamos viendo que probablemente un indicador en los 5 países que mejor han trabajado y donde menos muertos tienen y más han controlado la pandemia, como hace mucho que no teníamos una situación mundial que nos tuviera arrinconados a la humanidad y ya la naturaleza diciéndonos, ahí les voy, ya tienen demasiado tiempo. Y ahí está Finlandia, Islandia, Alemania, Taiwán, Corea del Sur. Son mujeres las que gobiernan esos países, que están dando el mejor ejemplo. Y son jóvenes. ¿Ya? Entonces, Nueva Zelanda, todas las Andias. ¿Qué dices tú sobre lo que tendríamos que lograr, más que tener una mujer en el poder? O tu opinión es, ¿qué es lo que da esperanza para que sea posible un mundo sin violencia, sobre todo a la mujer? Sí, mira, pues esto es interesante tu cuestionamiento, porque ahorita que mencionas sobre cómo una mujer en el poder pudiera cambiar las cosas, creo que sí se pudiera cambiar, obviamente, porque las mujeres tenemos toda la capacidad, toda la inteligencia, y lo han demostrado las mujeres que han podido lograr llegar a espacios donde antes solamente eran espacios donde se podían desarrollar más fácilmente los hombres, pero siento que es un arma de doble filo, porque si una mujer en el poder tiene que dejar comprometerse para lograr cambios sustanciales, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en México y en Latinoamérica, tendrían que dejar de seguir patrones o esquemas capitalistas, neoliberales y ese machismo y patriarcado que está impuesto por el mismo sistema. Porque ¿de qué sirve una mujer en el poder si va a seguir reproduciendo sistemáticamente las mismas violencias del Estado? Si va a seguir estando a favor o defendiendo los intereses del sistema que nos ha estado fregando durante tantos años, durante tantos siglos. Tendría que ser, como dices, una mujer que fuera una mujer muy valiente, una mujer que se atreviera a romper con ese sistema, y sabemos que es complicado, porque sabemos cómo funciona la política mexicana. Y sabemos que hay intereses de poder, intereses de partidos, de colores. Entonces, ahí sí coincido con los compas zapatistas. A veces cambia, o lo único que cambia en la silla presidencial es el tirano, ¿no? Es el capataz. Pero sigue siendo el mismo sistema que gobierna. Entonces, creo que es importante que las mujeres asumamos la responsabilidad de la autodeterminación, que asumamos nuestro poder, que no necesitamos que ningún sistema nos lo dé, que no necesitamos que ningún partido político nos lo dé. Nosotras en comunidad podemos hacer muchísimas cosas y podemos recuperar espacios que nos han sido arrebatados, pero desde esa lógica comunitaria y solidaria. Obviamente es importante hacer ese trabajo paralelo
en complementariedad con los hombres. Pues es una responsabilidad de todos. Pues me encanta escucharte con tanta sensatez y certeza sobre lo que vives y piensas. En esta congruencia, agradezco tu participación, que nos mueve nos compromete y nos motiva. Y tú llevas un proceso de camino al compromiso, del cual soy testigo y te felicito, te agradezco tu participación. ¿No quisieras darnos alguna palabra a quienes te escuchan en nuestro cordial humanista auditorio que motive a esta sensibilidad espiritual que tanto buscamos para hacer posible una vida no solo sin violencia, sino con cordialidad y el cuidado de unos por otros, como hablas de la colectividad? ¿Quieres decir algo finalmente? Sí, claro que sí, César, muchas gracias por la invitación. Pues sí, pues la invitación sería eso, a reflexionar y a reflexionarnos en comunidad. Rescatar la esperanza de la comunidad, rescatar el amor en comunidad, la solidaridad. Esto es lo que nos va a mantener a flote, lo que nos va a mantener como seres humanos sensibles y abiertos de corazón para poder seguir resistiendo, pero seguir resistiendo en alegría también. Porque es tan violento este sistema que nos arrebata la alegría muchas veces. Creo que es importante rescatar la alegría comunitaria. Esa es la invitación. Muchas gracias, César, No, al contrario, a ti, permitirme estar compartiendo. muchas gracias a ti, Noemí, y porque sea posible, como diría el poeta Benedetti, defendamos la alegría contra cualquier tipo de falsas alegrías. Y festejemos, que son las formas de ritualizar siempre en nuestras comunidades, 68 maneras de festejar, desde los rarámuris hasta los celtales. Que la vida sea para celebrarla. Gracias, Noemí. Sí. Sí, y un abrazo les mando a las compañeras que fueron reprimidas ahora allá en Cancún. Un abrazo solidario desde acá, desde esta tierra. Y bueno, esperemos que se haga justicia también. Gracias. Sí, gracias a ti.